Gracias porque nos has visitado una vez más, Señor. Thank you, Gracias Lord, porque te because you have encuentras en visited us este one more lugar. time. Thank you because you're here, God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Dios les bendiga, iglesia. God bless you, church. Es un privilegio poder estar aquí It's a privilege to be here this morning y compartir la palabra de Dios. and to share the word of God. Tal vez no lo voy a hacer pararse y sentarse como papi. I'm not going to make you stand and sit down and then stand up. No me voy a vestir de Wonder Woman como mami. I'm not going to dress up like Wonder Woman like my mom. Ni voy a hacer chistes de Pastora Stacy como Pastor Carlos. And I'm not going to make Stacy jokes like Pastor Carlos does. Pero Dios ha puesto una palabra en mi corazón But God has put a word in my heart, y es una bendición poder compartirla con and it's ustedes a hoy. blessing to be able to share it with you this morning. ¿Alguna vez han escuchado el versículo Jesús lloró? Have you ever heard the verse, Jesus wept? Bueno, la primera vez The first time que yo vi ese versículo that I heard that verse, fue en la escuela de niños. I was in children's Bible school. Oh, se pueden sentar, todavía no voy a leer la Biblia, perdón. You may be seated. Pues la primera vez que lo vi The first time I heard it fue en la escuela de niños. was in children's church. Mi pastora de niños era mi tía, Titieda, My pastor, my children's pastor was my aunt, y ella hacía esta competencia and she would make competitions donde todos nos poníamos en una línea where we would all line up. y cuando no te sabías el versículo And when you didn't know the verse o un versículo que decir, or a verse to say, te iba saliendo. you would be taken out. Y si alguien tal vez me conoce, And if someone knows me, tal vez algunas veces solamente, and just sometimes puede ser que yo sea un poquito I may be a little bit competitiva, competitive, pero más que un poquito. just a little bit. Tal vez que no me gusta perder. So much that I don't like to lose. Por lo tanto, So antes de que cuando se anunciaba la competencia, but when the competition was announced, yo tenía un Motorola I had a Motorola, y yo buscaba los versículos más fáciles de aprenderse de memoria. and I would look up the easiest verses to memorize. Y el primero que salía And the first one that would come up era Jesús lloró. was Jesus wept. Y muchos usaban los versículos fáciles. And many people would use the easy verses. Juan 3:16, John 3:16, el Salmo 23. Psalm 23. Yo tenía una alma que me sabía el Salmo 91 completo. I was always armed with Psalm 91 complete. So, yo siempre era la última. I was always last. Pero cuando me quedaba sin versículo But when I would run out of verses, y había recitado el Salmo 91 completo and I had just recited Psalm 91 completely, y quedaba alguien más y yo, and someone else and I were left, no le puedo decir las veces que yo gané. I can't tell you how many times I won. Y miré a la persona al lado mío, And I would look at the person next to me, cogía el micrófono I would grab the y microphone, decía, Jesús lloró. No te sabes más nada, gané yo. and I would say, Jesus wept, and you know nothing else, and I won. Y eso era lo que ese versículo significaba para mí. And that was what that verse meant to me. Era el versículo con el que yo ganaba cada vez. It was the verse that I used to win every time. Pero mientras crecí, But as I grew up, pude leer dónde se encuentra este versículo. I was able to find where this verse was found. So, si quiere ponerse de pie y acompañarme a Juan 11:25. So if you can go with me to John 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. The shortest verse in the Bible, Pero qué grande but el how significado. great it is. Señor, gracias por permitirnos llegar a tu casa. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Heavenly Father, thank you for allowing us to come to your house, allowing us to be here today. Gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Thank you because you allow your presence to be in this place. Oh Señor, llénanos nuestros corazones Lord, fill our hearts con tu presencia with your presence, y que esta palabra and that this word pueda tocar los corazones de todos los que se encuentran en este lugar. may touch the hearts of those individuals here today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. El versículo es el más corto de la Biblia. The shortest verse in the Bible. Solamente dice dos palabras. It has 2 words in it. No nos dice que María es la madre de Jesús. It doesn't tell us that Mary is the mother of Jesus. No nos dice que Jesús iba a morir en la cruz. It doesn't tell us that Jesus was going to die on the cross. No nos dice que Jesús iba a resucitar. It doesn't tell us that Jesus will be resurrected. Solamente It just tells us lloró. Jesus wept. Pero eso nos dice tanto. But that says so much. Antes de este versículo, Before this verse, yo no sabía que Jesús podía llorar. I didn't know that Jesus could cry. Estamos hablando de una persona que cuando iba a los lugares, We're talking about a person that when he would show up in a place, lo rechazaban. he would be rebuked. Fue botado de lugares, He was thrown out of places. fue acusado He was accused. y nunca en la Biblia And never in the Bible, habíamos visto que Jesús había llorado. and we had never seen where Jesus had cried. ¿Alguna vez han tenido como un celebrity crush? ¿O han admirado a alguien Have you ever had a person you've looked up to or admired, y de momento los conociste en persona and then suddenly you meet them in person, y te diste cuenta and you noticed que son humanos como tú? that they're just as human as you are? A mí me pasó esto cuando fui a mi primer juego de voleibol de División 1. I experienced that when I went first to my first Division I volleyball game. División 1 es la división más alta de college que puedes jugar. Division I is the highest level in college you can play. Y tenía 14 años. And I was 14 years of age. Y cuando yo llego al juego, yo estoy emocionada. And when I got to the game, I was so excited. Voy a ver el mejor voleibol de la historia. I'm going to be watching the best volleyball ever. Ellas van a brincar, la bola va a estar en fuego. Esto va a ser brutal. Esto es División 1. The ball's going to be up in the air. It's going to be on fire. This is Division I volleyball. Y me acuerdo estar sentada, emocionada. And I remember sitting there excited. Y de momento el juego empieza. And then the game began. Y me acuerdo acercarme al oído de papi And I remember sitting next to my dad y decirle: and telling him, ellas juegan como yo, como que es el mismo voleibol. they play the same type of volleyball I do. Y obviamente son mucho más altas But obviously they're much taller y mucho más fuertes. and much stronger. Pero me di cuenta But I noticed que en algún sentido that in somewhat way, éramos iguales. we were the same. Fue en este versículo It was this verse que pude entender que mi Salvador, that I understood that my Savior, el Mesías, the Messiah, la persona a que yo le entregué mi vida, the person that I gave my life to,
He's just like me. Él es igual a mí. Él se cansó, He got tired. él tuvo hambre, He was hungry. pero sobre todo, But above all, él sintió. he felt. Yo me crié en la iglesia I grew up in church. y no sé si para ustedes es igual, pero para mí And I don't know if it's the same for you, but for me, es bien difícil it's very difficult venir a donde Dios to come to God cuando paso por procesos. when I go through processes. Porque tengo la mentalidad de que tengo que venir perfecta, Because I have the mentality that I have to come perfect, que le tengo que dar lo mejor que yo soy. that I have to give the best that I am. Y cuando yo estoy en mi proceso, And when I'm in the middle of my process, eso no es lo mejor que yo soy. that is not the best that I can be. Y siento que no puedo venir a donde Él. And I feel like I can't approach him. Pero cuando comencé a entender este versículo, But when I started to understand this verse, entendí I understood que Él entiende. that he understands. Que no tengo que venir That perfecta I don't have to come perfect porque Él sabe lo que estoy sintiendo because he knows what I'm feeling. y Él sabe que en estos momentos, And he knows that in these moments, aunque yo no siento que es lo mejor de mí, that even though I may not feel the best of me, es lo que me queda. it's what I have left. Lo primero que hacemos cuando llegamos a este mundo The first thing we do when we get to this earth es llorar. is cry. Y Jesús lloró. And Jesus cried. Y yo no sé tú, pero yo llevo llorando toda mi vida. And I don't know about you, but I've been crying my entire life. Y Jesús lloró conmigo. And Jesus cried with me. Yo lloro cuando las cosas no van a mi manera. I cry when things don't go the way I want them to go. Yo lloro cuando llegan noticias malas. I cry when bad news comes. Yo lloro I cry cuando tengo hambre. when I'm hungry. Yo lloro I cry cuando me quiero ir. when I want to leave. Tengo hambre. I'm Y hungry. pastor y pastora están una esquina por allá, una esquina por acá, y son las 3 de la tarde y no nos hemos ido. And my dad and my mom are one in each corner, and it's 3 o'clock, and we haven't left. Todas esas cosas me hacen llorar, All those things make me cry. pero son porque no tengo control sobre ellas. But that's because I don't have control of them. So, aunque Jesús lloró, But even though Jesus cried, se me hacía difícil entender por qué. it was difficult for me to understand why. Porque yo lloro en mi situación. Because I cry in my situation. Yo lloro cuando me frustro porque no puedo cambiar algo. I cry when I'm frustrated because I can't change that outcome. Pero Jesús le había dicho a Marta But Jesus had told Martha que todo el que cree en Él vivirá. that all that believed in him would live. Jesús antes de llegar a la casa sabía lo que iba a hacer. Jesus knew what he was going to do before he got to that house. Jesús sabía el poder que tenía en Él. Jesus knew the power that he had. ¿Por qué Él lloró? Why did he cry? Pero es que entendí But I understood que mi llanto no significa falta de fe. that my cries do not signify a lack of faith. Mi llorar no significa duda. My cry is not a doubt. Mi llorar no significa que me aparto de Dios. My crying does not take me away from God. Porque Jesús siendo todopoderoso, Because Jesus, being all powerful, sabiendo que Lázaro iba a resucitar, knowing that Lazarus was going to be raised from the dead, lloró. cried. Porque llorar es simplemente ser humano. Because crying is simply human. Y yo no sé si es que yo soy como que un poco de theological freak porque estudié un poco de teología. I don't know if I'm just what she said, a theological freak, because that's what I studied a little bit of. Pero en mi cabeza But in my head, es tan difícil comprender it's so difficult to understand que Jesús that Jesus era 100% Dios was 100% God y 100% hombre. and 100% man. So, estamos hablando que Él es 100% And we're speaking that he is 100% Almighty, todopoderoso,
Él fue el que creó los cielos y la tierra. He was the one that created the heavens and Él the earth. sabe que una hoja se va a caer de un árbol antes de que se caiga. He knows when a leaf is falling from a tree before it falls. Él sabe cada decisión que voy a tomar en mi vida. He knows every decision that I will make in my life. Vive en principio y en He final. lives at the beginning and at the end. Oh, but he humbled himself so much Pero se humilló tanto to fall on his knees and cry. de caerse a sus rodillas y llorar. Solamente Only para entendernos. to understand us. En Lucas 7:11 Lucas 7:11 or Luke 7:11. hay una historia There's a story de una viuda. of a widow. Y dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con el mucho de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llegaba a entrar un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús se compadeció. Jesus related. Entonces, cuando busqué el significado de compasión, When I went to the definition of compassion, es un sentimiento que te da cuando alguien está pasando por algo. it's a feeling, That you get when somebody's going through something. is the feeling that you get when somebody else is going through something. Pero encontré que compasión fundamentalmente significa sentir juntos. But compassion basically means feeling together. No le sirvo solamente a un Dios que es poderoso, I don't only serve a powerful God. no le sirvo a un Dios que es almighty, I don't only serve a God that's todopoderoso. como que Él es no solamente santo, Not only is he holy, es 3 veces santo, 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 he is holy, holy, holy. pero yo solamente no le sirvo a ese Dios, But I don't only serve that God, yo le sirvo a un Dios que siente mi dolor. I serve a God that feels my pain. Cuando lloraste en tu habitación, When you cried in your home, pensabas que estabas llorando sola. you thought you were crying alone. Cuando lloraste por tus hijos, When you cried for your children, Jesús lloró contigo. Jesus cried with Cuando you. lloraste por tu matrimonio, When- Jesús lloró When you contigo. cry for your marriage, Jesus cries with you. Cuando lloraste porque no te sentías suficiente, When you cried when you felt you were not enough, Jesús lloró contigo. Jesus cried with you. La razón por la que predico de este mensaje The reason that I'm preaching this message principalmente fue porque Dios lo puso en mi corazón, is because God put this in my heart. pero no sé cuántos de ustedes saben que perdí a mi abuelo el pasado noviembre. But I don't know how many of you remember that I lost my grandfather last November. Fue la primera persona cercana a mi vida que perdí. It was the first a close person to me that I've lost. Y fue un proceso tan fuerte para mí And it was such a difficult process for me porque sentí ira, because I was angry. me molesté, I was upset porque no saben cuántas oraciones because you don't know how many prayers oré, I prayed. cuántas veces le dije, por favor, dale más vida, I was, how many times I prayed, give him more life. cuántas veces no dije que cuando fuera al doctor, cuando llegaran los resultados, todo estuviera bien. How many times I said that when he went to the doctor, the results would come back and he was okay. Porque yo le sirvo a un Dios que pueda hacer eso. Because I serve a God that can do that. Mi abuelo era un hombre de fe. My grandfather was a man of faith. Solamente me puedo imaginar todas las conversaciones que tuvo con el I Señor. can imagine all the conversations he had with the Lord.
todas las oraciones que mi padre hizo. all the prayers that my father lifted. Me enojé. I got angry. Y lo peor de todo es que eran tantos sentimientos a la misma vez, And the hardest thing was that it was so many emotions at once porque estaba triste, because I was sad, estaba enojada, I was upset, pero hablando con mi amiga but speaking with my friend, también estaba avergonzada. I was also ashamed. Porque ¿cómo puedo estar enojada Because how can I be upset con un Dios que me ha dado todo? with a God that has given me everything? No simplemente me ha dado lo que necesito, sino más. Not simply just what I need, but more. Que he visto su mano obrar en toda mi vida, en toda mi familia. I've seen his hand work in all my life and all my family. Que cuando pensaba que la primera que se me iba a ver a mi abuela, When thinking that my grandmother was the first one I was going to lose, la sanó. he healed her. ¿Cómo yo puedo estar molesto porque no me escuchaste una vez? How can I be upset because he didn't hear me once? Triste, Sad, molesta, upset, avergonzada. and ashamed. Mi abuela nos dio a mi papá y a mi mamá y a mí unas Biblias de mi abuelo. My grandmother gave us some Bible, me, my dad, and my mom, some Bibles from my grandfather Porque ella sabía que eso es lo que le hubiera gustado. because she knew that he would like that. En la Biblia de mi mamá era la Biblia de estudio, My mom got his Bible, his study Bible, llena de notas, papeles, sticky notes. full of notes and sticky notes. A mi papá le dieron la de predicación, She gave my dad his preaching Bible, llena de notas, llena de papeles, puntos, full of papers and points within the Bible, pero esta es la mía. and this was mine. Esta se la compró unos meses antes de morir, He bought himself this one a few months before he passed, pero no la quiso usar but he didn't want to use it porque no se dio cuenta que era NIV version because he didn't notice that it was an NIV, y él se sabía la Reina Valera. and he knew the King James, Eso no le gustaba. so he didn't like it. So, la mía está como nueva. So mine is new. Pero uno de estos días en mi frustración, en mi tristeza, But one of these days in one of these past days in my upset, in my sadness, me siento y empiezo a abrirla. I sit and I open it, Y cuando la abro, and when I open it, la mía también tenía notas, mine also had some notes, pero solamente tenía 2. but there was only 2, Y me puse a leerlas. and I started reading it, Y encuentro una and I found one que simplemente son historias de cómo Jesús ayudó a la gente a pasar por duelo. and it simply had a list of when Jesus helped people go through pain. Obviamente comencé a llorar, Obviously, I started to cry. como que mi abuelo no está, My grandfather's not here, pero quien me ayudó a entender que está bien llorar but the one that showed me that it's okay to cry fue él. was him. Y cuando voy por las historias, And as I go through these stories, la más que me impactó fue esta. the one that hit me the most was this one. Porque María fue a donde él Because Mary went to him y le reclamó, and she pushed back on him. Jesús, si tú hubieras estado aquí. Jesus, if you would have only been here. ¿Cuántas veces en nuestra vida no le hemos dicho, Dios, si simplemente me hubiera escuchado? How many times do we tell God, God, if you have only listened to me, Si simplemente lo hubiera sanado. if you would have simply healed him, Incluso en las cosas pequeñas, Dios, si simplemente me hubieras dado ese trabajo. even in the simple things, God, if you would have only given me that job, Dios, ¿por qué? God, why? ¿Cuántas veces no hemos dudado? How many times have we not doubted? Pero ¿cuántas veces no hemos sentido mal por dudar? But how many times have we felt bad because of doubting? ¿Cuántas veces no hemos querido venir a donde Él? How many times have we not wanted to go to him Porque sabemos que estamos molestos. because we know we're upset, Porque sabemos que lo estamos cuestionando. because we know we're questioning him? Y Jesús lo que hace, And what Jesus does, como le hizo la viuda, just like the widow did, no llores. don't cry. Jesús, ¿pero por qué? But Jesus, why?
no llores. Don't cry. Y si vas a llorar, And yo lloro contigo. And if you're gonna cry, I will cry with En el you. momento que pensé que no podía venir a donde ti, In the moment that I thought I could not come to you, en el momento en el que sentí que te odiaba, in the moment that I hated you the most, lo único que tú haces the only thing you do es que me enseñas que me entiendes. is that you show that you understand me, Es que me enseñas que cuando clamo en mi habitación, and you show me that when I cry out in my house, que cuando estoy en mi rodilla when I am on my knees, y te digo que no tengo más fuerzas, and I have no more strength, yo te entiendo. I understand you. Yo te entiendo, I understand you, pero no llores but don't más. cry anymore. Cuando pasamos por estas situaciones, When we go through these situations, un pedazo de nuestra vida se rompe. a part of our life breaks. Un pedazo de mi corazón siempre va a estar con mi abuelito. A part of my heart will always be with my grandfather. Un pedazo de mi corazón siempre va a estar con el recuerdo de mi abuela. I would always remember my grandmother. Porque aunque se sanó, Because even though she was healed, fue un momento donde duré. it was a moment where I lasted. Y se llevan una parte de nuestro corazón. And it takes a part. Y esto Of me your heart. acordó de otra predicación que había hecho, And this as a part of another preaching that I had done, donde el Señor me enseñó que los procesos en nuestra vida, where the Lord showed me that the processes we go in our donde through in nos our lives, quebramos, where we break, son parte del diseño que Él tiene para nosotros. is part of the design that He has for us. No Él coge cada pedazo que se rompió He takes every piece y lo that pone breaks de la manera que Él quiere que esté, and He places it in the way He wants it to be. construyéndonos de la manera que necesitamos estar para cumplir su propósito en nuestra vida. Building us up to the way He wants us to be so He can fulfill our purpose. Esa predicación el Señor la puso en mi corazón cuando estaba pasando por lo de mi abuela. That preaching was God put in my heart when I was going through the process with my grandmother. Para entender que cuando nos rompemos, To understand that when we break, siempre hay pedazos que se quedan. No There are importa cuánto lo tratemos de reconstruir. there are always remnants that are left. It doesn't matter how much you get built. Y hay cicatrices que quedan. And there are scars that are formed. Y había entendido que es through those cicatrices. And I understand that I'm it's sorry. por a través de esos scars I'm so sorry. Que es que la gente podemos simpatizar con las personas a nuestro alrededor. it's how we can sympathize and understand those people around us. Mi mamá puede testificar My mom can testify que aunque pasamos por el proceso de mi abuela, su mamá, that even though we went through the process with my grandmother, nos dolió, it was painful, sufrimos, we suffered, pero yo no puedo contar las llamadas que ha recibido but I can't count the amount of calls that we've gotten de las personas que están pasando por un proceso similar. of the people that have gone through similar process, are going through the similar process. Y podemos estar ahí para ellas porque pasamos por el proceso. And we can be there for them because we've gone through that process. Porque es a través de esas cicatrices Because it's through those scars que la gente puede ver la luz de Dios en nuestra vida. that people can see the light of God through our lives. Pero esta vez entendí But this time I understood, que no solamente es para la gente a nuestro alrededor, but it's not only for those surrounding us. que Dios solamente no da para un solo lugar, That God doesn't only place in one place. que nuestras cicatrices no son solamente para los demás, But that our scars are not just for everyone else. que vamos a tocar vidas, impactar vidas That por we're gonna- nuestras cicatrices. That we're going to touch lives and touch and through our scars. Amén. Amen. Pero nuestras cicatrices But our scars son los que nos hace similar a Jesús. is what makes us simulate Jesus. Es lo que me hace saber It makes me know que my praise and mi clamor no son en vano. that my
my clamor is not in vain. Cuando Jesús resucitó y su cuerpo ya estaba santificado, When Jesus resurrected and had his sanctified body, lo único que no se había ido the only thing that did not go away eran sus cicatrices. was his scars. El proceso que pasaste, The process that you go through, la persona que perdiste, the person that you lost, las lágrimas que derramaste en tu habitación, the tears that you cried in your home. primero no fueron solas. First of all, you were not alone. No lloraste sola, You did not cry alone. no estuviste You solo. were not alone. Jesús lloró contigo, Jesus wept with you. pero nunca se van a ir. But you will never lose it. No hay día que There's, me levante there's no day that I wake up y pueda decir que no extraño a mi abuelo. and I could say that I don't miss my grandfather. Hay días que me levanto y simplemente lloro. There's mornings that I wake up and just simply cry. Cuando mi mamá perdió a su abuela, When my mom lost her grandmother, ella me explicaba she explained to me que no importa cuánto tiempo pase, that it doesn't matter how much time passes. duele igual como si hubiera pasado ayer. It hurts like if it happened yesterday, Porque es que las cicatrices nunca se van. because the scars never leave. Las cicatrices siempre se quedan. The scars always stay. Pero cuando mires tus cicatrices, But when you measure your scars, entiende que no estás solo en tus cicatrices. you need to understand that you're not alone in your scars. Que incluso cuando vayamos al cielo, That even when we go up into heaven, puede ser que nosotros mismos ni siquiera tengamos cicatrices. we may not have scars Pero cuando ourselves. miremos a Jesús y Él nos reciba con brazos But abiertos, when Jesus receives us with open arms, vamos a ver las heridas. we're gonna see the scars. Porque Él simplemente Because he simply humbled himself se humilló to be able to understand you. para entendernos a nosotros. The only reason he fell to his knees and cried La única razón que se cayó a sus rodillas y lloró fue para que cuando tú te cayeras a tus rodillas y lloraras, was so when you fall to your knees and cry, su abrazo te entendiera. his embrace would understand. Murió en la cruz para salvarnos, He died on the cross to save us, pero sus cicatrices todavía están en sus manos para recordarte but his scars are still in his hands to remind us. que aunque somos rotos para poder identificarnos con la gente, Because even though we are broken to be able to identify with people, somos rotos y cicatrizados we are broken and scarred simplemente simply para ser como Él. to be like him. Hoy quiero hacer un llamado para las personas que simplemente han llorado. I want to make a calling today for those people that have simply cried. Esas personas que simplemente se han sentido solas cuando lloran en su habitación. Those people that had felt alone when they cry in their home. Quiero que sepa que no estás solo. I want you to understand you are not alone. Quiero que sepa I want you to understand que cuando te molestas con Dios, that when you're upset with God, Él simplemente te dice, he simply says, no llores más. don't cry anymore. Que cuando tus cicatrices duelan, That when your scars hurt, Él dolió también. he was hurt too. Que cuando lloras, That when you cry, no es falta de fe, it's not a lack of faith. si no estás haciendo lo que Él te hizo. Él te creó para ser humano. He created you to be human. Él te creó para llorar. He created you to cry. Él te creó para amar. He created you to love. E incluso te creó hasta para estar enojado. He even created you to be upset. Somos su creación más bella. We are his most beautiful creation.
las cosas que pensamos que son nuestras fallas, the things that we think are our faults, por la razón que se nos hace difícil venir a Dios, for the reason that it's hard to come to God, son la razón que nos ama más. is the reason that He loves us the most. Son la razón que conectamos más. It's the reason that we connect the most. No puedo ir a donde ti porque estoy enojado. I can't come to you because I am upset. No puedo ir a donde ti porque estoy roto. Can't go to you because I am broken. No puedo ir a donde ti I can't come to you porque me siento decepcionado. because I feel deceived. Pero no llores más. But do not cry anymore. Tengo una canción que me encantaría que escucharan porque tocó mi corazón. I have a song that I want to share with you because it touched my heart. Y simplemente orar en ese momento. Si alguien quiere pasar o necesita la oración, si estás pasando por un proceso, If you're going through a process and as the song plays, you want to come up to the front, estamos aquí. we are here. ¿Quién diría que todas mis fallas, que las cosas que me avergüenzan son la razón de que te quedas, son la razón que no te vas? Mis cicatrices no te alejan, te acercan. Son lo que tú y yo tenemos en común. Si mis heridas se parecen a las tuyas, sé que un día voy a verme como tú. Perdones todo lo que no merezco. Perdones todo lo que sabes dar. Sin miedo a tus brazos me acerco. Me atrevo y lo vuelvo a intentar. Mis cicatrices no te alejan, te acercan. Son lo que tú y yo tenemos en común. Si mis heridas se parecen a las tuyas, sé que un día voy a verme como tú. Tú luchas por mi causa, me defiendes. Contigo ni una causa se pierde. Tu amor es paciente, me espera, resiste y nunca deja de creer. Me pierdo y tú me buscas, como siempre. Mis cicatrices no te alejan, te acercan. Son lo que tú y yo tenemos en común. Si mis heridas se parecen a las tuyas, sé que un día voy a verme como tú. Señor, te damos gracias Heavenly Father, we thank you porque tú eres bueno. because you are good. Porque aun cuando no entendemos por qué nos permites vivir tantas cicatrices, Because even though we may not understand why you put us through so many scars, porque llega la enfermedad, sickness comes, porque llega la muerte, because death comes, porque llega la pérdida, because the loss comes, porque llega la traición, because betrayal comes, porque llega la desilusión, because disillusionment comes, porque a veces no podemos ver nuestros sueños because cumplidos, sometimes we can't see our dreams fulfilled,
Porque a veces nos sentimos tan solos. because sometimes we feel so alone. Enséñame a entender Lord, help me understand que tú ya me comprendes. that you understand me, Y que sin importar qué, that it's important, sin importar la circunstancia, without importance to the circumstances. el propósito de que tú has establecido para mi vida The purpose that you have established for my life se cumplirá en mí will be fulfilled in me si permanezco en ti, Señor. if I maintain in you, Lord.